Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Victoria Suárez. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Sexualidad y Salud, Infogen Responde. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por medio de www.rtvsociedadcivil.org.mx. Agradecemos a la licenciada Guadalupe Bueno su colaboración en la realización de este programa y a RTV Sociedad Civil y a RENAPRED, Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad, que nos permite compartir con ustedes información sobre temas de la salud y que también les recomienda que nos sigan en Twitter @RTV, Facebook @rtvsociedadcivil.org.mx, www.rtvsociedadcivil.org.mx o visiten la página de RENAPRED, www.renapred.org.mx. Hoy el programa está muy interesante. Va a tratar sobre las enfermedades raras. Probablemente muchos de ustedes no están familiarizados con ellas y por eso invitamos a la doctora María del Carmen Esmer Sánchez, médico genetista y experta en esta materia, que de manera muy sencilla nos explicará qué son las enfermedades raras, por qué se les llama así, o también por qué se les llama enfermedades huérfanas y mucha información de interés para ustedes. La doctora Esmer viajó desde la ciudad de San Luis Potosí al Distrito Federal para acompañarnos en su programa y es un privilegio contar con su participación. Mari Carmen, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Esperemos que el contenido del programa sea interesante para todos y nuevamente gracias por invitarme a estar aquí. Brevemente les voy a mencionar los estudios profesionales de Mari Carmen, que son impresionantes. Ella estudió su carrera como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis. Está especializada en genética médica en el Instituto Nacional de Pediatría. Cuenta con una maestría en ciencias médicas de la UNAM. Ha sido candidato a doctor en ciencias y está certificada por el Consejo Nacional de Especialistas en Genética Humana. Ha sido recertificada periódicamente. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Genética y de la Asociación Mexicana de Pediatría. Ha sido secretaria de la Asociación Mexicana de Genética y ha sido candidato a investigador nacional nivel 1 del 2004 al 2012. Actualmente Mari Carmen trabaja en el Hospital Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí y es miembro del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina. Mari Carmen también ha sido una fiel colaboradora de Infogen desde hace más de 15 años. Ella forma parte de los médicos voluntarios de Infogen que contestan el consultorio virtual y que además está en el consejo editorial. Bueno, después de este breviario, vamos a dar inicio a esta entrevista con la siguiente pregunta. Mari Carmen, a mí me gustaría empezar con la pregunta de ¿qué son las enfermedades raras? Bueno, pues empezando por la palabra raro, pues tiene una definición que está aceptada internacionalmente para referirse a aquellas enfermedades que se presentan en menos de 1 en 2,000 personas. Las enfermedades raras, de tal manera que son enfermedades que son poco frecuentes en la población. Uno pudiera confundirse y decir que la probabilidad de tener una enfermedad rara es muy baja. Sin embargo, cuando empezamos a juntar a todos los enfermos que tienen esta enfermedad, pues resulta ser que en nuestro país podríamos tener hasta 7 millones de personas afectadas y en el mundo podrían ser más de 200 millones de personas con este tipo de padecimientos. Entonces, el término enfermedad rara no solo implica el hecho de que es poco frecuente, el hecho de que sea también no nada más poco frecuente, sino que sus síntomas no son fácilmente reconocidos. De pronto una persona con uno de estos padecimientos va a tener hasta 6 o 7 médicos antes de poder tener algún diagnóstico. Y el tener el diagnóstico, tener el nombre de la enfermedad que tiene, pues es algo básico para planear el tratamiento, para saber un pronóstico, qué le va a pasar en el futuro, para saber cómo podemos hacer para prevenirlo en otros miembros de la familia. Porque otra característica que tiene la enfermedad rara, que ya mencionamos su frecuencia, que ya mencionamos que las características clínicas no son fácilmente reconocibles, pues otra característica que pueden tener es que pueden ser hereditarias. Y esto es algo que va a poner en riesgo a toda la familia. Es decir, una vez que ya
hay alguien diagnosticado con uno de estos padecimientos, tendríamos que pensar que vale mucho la pena acercarse a un genetista para saber qué riesgo tiene cada persona de la familia de tener un hijo o de tener un hermano o de estar propiamente afectados por el mismo padecimiento. Probablemente la cuarta característica de estas enfermedades pues es que muchas de ellas tienen un curso en el que afecta mucho lo que es el desarrollo de una vida normal, porque afectan varios órganos, porque afectan varios sistemas. Y entonces llegamos a la quinta característica de la enfermedad rara, que es muy pocas veces tienen un tratamiento curativo. De tal manera que un paciente, lo mejor que podemos hacer con ellos es mantenerlos informados, saber cuál es el curso de su enfermedad, saber, incluso creo que sería muy válido para alguien saber que no hay un tratamiento curativo, sino que todos los esfuerzos médicos se van a enfocar a hacerlo sentir mejor y a tratar de evitar complicaciones. Y creo que esta parte del conocimiento es algo que le hace mucha falta a veces al paciente, ¿no? Tener por lo menos idea de que no va a haber un tratamiento curativo, de que es una enfermedad que va a tener con ella toda su vida y que lo que tiene que hacer es aprender a vivir con ella, buscando tener siempre la mejor calidad de vida. ¿Por qué ocurren, Mari Carmen? Pues bueno, habitualmente son accidentes sí sobre el material hereditario, sobre el ADN, en donde no siempre existe un antecedente en la familia. Entonces la pregunta es ¿por qué ocurren? Pues habitualmente son problemas hereditarios donde existe una mutación en el ADN que puede ser una mutación nueva, es decir, ninguno de los papás es portador de este padecimiento, y hay una serie de enfermedades en las que el factor de riesgo implica que los papás sí son portadores sanos. Y esta es la parte que más nos cuesta trabajo entender. Todos nosotros tenemos en promedio 7 mutaciones que afectan nuestro ADN. Obviamente, si nosotros no nos casamos con alguien que tenga esas mismas 7 cambios en su material genético, no vamos a tener un hijo afectado. Esto es lo que se llama la herencia recesiva. Y recesiva quiere decir que yo tengo esa información anormal, pero no lo expreso. Es decir, no estoy enfermo, pero sí soy portador. Si me caso con alguien que también sea portador, entonces tendría riesgo de que las 2 copias del ADN que cada persona recibimos de uno de nuestros papás estén alteradas y entonces sí, al no tener ninguna copia sana, estar enfermo, ¿sí? Creo que la parte más importante en la que uno tiene que hacer hincapié es si es importante que un enfermo con una enfermedad rara sepa por qué la tiene, porque el saber por qué la tiene le va a permitir tener una conducta preventiva para el resto de la familia. Es decir, si un genetista, si un médico nos confirma que esto fue un accidente, pues creo que todos en la familia podemos estar tranquilos de que esto no se va a volver a repetir. Pero si por otro lado un genetista nos menciona que hay factores genéticos que contribuyeron a esto, pues entonces de alguna manera todos los miembros de la familia tenemos que tener como un foco rojo prendido y saber que se pueden volver a repetir, que los riesgos pueden ser tan altos como el 25 o el 50%. Entonces, saber que, por ejemplo, hay enfermedades que cada vez que nos embaracemos tenemos un riesgo, como si nos echáramos un volado, pues la verdad es un riesgo elevado y que tal vez tendríamos que empezar a planear o tomar ciertas decisiones en cuanto a reproducción. Es decir, pensar que vamos a necesitar tener al lado nuestro una persona que nos va a tener que informar sobre las decisiones en cuanto a volver a embarazar o en cuanto a utilizar pues los avances en cuanto al diagnóstico antes del embarazo que ya se pueden hacer para muchas de estas enfermedades. ¿Esto es lo que llamarían ustedes el consejo genético? Sí, así es. El consejo genético es una sesión en la que todo se rodea a partir del diagnóstico y esta es una parte importante que tenemos que saber. Lo primero que hace el médico ante un paciente pues es tener un nombre de una enfermedad.
Si yo ya tengo el nombre de una enfermedad, eso me permite saber cuáles son sus causas. Y en una sesión con el paciente, el genetista se sienta y le explica cómo se llama su enfermedad, cuáles son las posibles implicaciones en el futuro, se le da información sobre el pronóstico, le va a decir en qué momento van a aparecer las complicaciones y cómo van a aparecer y cómo vamos, sobre todo la parte más importante es cómo vamos a cuidarnos para que algunas complicaciones de las enfermedades no vayan apareciendo. La siguiente parte del consejo genético es la parte en donde se discuten los tratamientos. Creo que ya les mencioné, muchas de estas enfermedades no tienen un tratamiento curativo, pero creo que esta es otra de las partes de las enfermedades raras que ha ido cambiando con el tiempo. Y a mí me da mucho gusto pensar que en este momento ya hay por lo menos 10 o 15 enfermedades genéticas con una posibilidad de tratamiento más o menos resolutiva. Es decir, no le cura la enfermedad, pero le permite tener un padecimiento libre de síntomas. Entonces, sí creo que acercarse a los profesionales que están más actualizados, porque estos conocimientos en lo que es el tratamiento de las enfermedades raras son relativamente nuevos. A lo mejor no todos los médicos están al tanto de lo que es la información actualizada. Y creo que esta parte sí es algo que nos tendría que preocupar. Acercarnos al profesionista que nos va a dar la información más reciente sobre nuestro padecimiento. Y creo que es muy válido en este momento pues recomendarles que también como médicos, como enfermos, la responsabilidad sería, pues ahora con toda la infraestructura que nos ofrece el Internet, pues estar lo más actualizados que se pueda sobre nuestro padecimiento. Entonces les menciono, hay algunas enfermedades que empiezan a tener tratamiento y que de alguna manera hay una preocupación nacional para que estos tratamientos estén accesibles para todo el que lo necesite. Y bueno, una vez que se discuten las opciones de tratamiento, la siguiente parte es discutir las opciones reproductivas. Creo que la primera opción reproductiva es cuando nos dicen, pues no tienes ningún riesgo, te puedes embarazar tranquilo, y ojalá todos pudiéramos escuchar esta información. La siguiente parte es, tienes un riesgo, y cada quien nos toca analizar qué representa ese riesgo para nosotros. De tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de información podemos tomar decisiones más informadas sobre cuándo nos vamos a embarazar. Pues muy interesante, pero nos vamos a una pausa, vamos a regresar con ustedes en unos minutos y les recuerdo que visiten la tienda de productos orgánicos en Avenida Chapultepec 322. Acaba de llegar un nuevo producto que está hecho a base de soya. Es leche hecha a base de soya, que viene preparada una sin azúcar, la otra viene en su sabor natural, agregada con vitamina A y D, pero también hay una presentación light en sabor vainilla y en sabor chocolate que está deliciosa. También los invitamos a que conozcan otros productos como son las pastas y la cajeta y los aderezos. Nos vamos y regresamos con ustedes en un momentito. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Te invitamos a participar en el tercer Congreso Internacional RENAPRED, a realizarse del 22 al 25 de octubre en Monterrey. Abordaremos temas en prevención de enfermedades y deficiencias que pueden causar discapacidad y el derecho de los niños y niñas al más alto nivel posible de salud. Mayores informes en www.renapred.org.mx. Tu mañana es hoy. ¿Sabías que anualmente alrededor del 25% de los niños nacidos en México están en riesgo de presentar un defecto de nacimiento o padecer alguna de sus secuelas? Por esto, es importante prevenir. Si tienes planeado embarazarte o estás embarazada, debes tomar en cuenta lo siguiente. 1. Tomar ácido fólico todos los días, pues ayuda a prevenir en un 70% defectos de nacimiento. 2.
Una alimentación sana antes, durante y después del embarazo, pues tú y tu bebé afrontarán una prueba grande e importante. 3. Al momento de que nazca tu bebé, el médico debe realizar una revisión completa de todo su cuerpo, así como el estado neuromuscular, con el fin de descartar cualquier anormalidad. 4. Hazle la prueba del tamiz neonatal. Este se realiza entre el segundo y el quinto día posterior al nacimiento. Si el médico encargado del parto no lo realizó antes de que el bebé abandone el hospital, se deberá acudir al centro de salud más cercano. Esta prueba es totalmente gratuita. La mejor forma de garantizar el derecho de los niños al nivel más alto de salud es la prevención. RENAPRED, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. RTV. Sensaciones de amor van y vienen de ti, por dentro, por fuera, de repente los latidos se aceleran. Nacimiento prematuro. ¿Cómo, cuándo y qué debemos hacer? Soy Angélica Gómez y te invito a escuchar nuestro programa Bebés Prematuros Familias en Crisis. Se transmite todos los martes a las 12 y 18 horas y los viernes a las 13 y 18 horas. Escúchanos, solo por RTV Sociedad Civil. No sé si será esta vez la última o la primera. Agréganos en facebook.com/RTV Sociedad Civil. /RTV Sociedad Civil. Agréganos en Facebook. Bueno, estamos de regreso con la doctora María del Carmen Esmer, médico genetista, que nos estaba hablando sobre enfermedades raras. Por favor, si tienes preguntas, esperamos tu llamada y comunícate al 5207-1556. Las primeras 5 personas que nos llamen van a tener aquí una preciosa mochila de regalo. O escríbanos a infogen@infogen.org.mx y los invito a que visiten la página de Infogen, www.infogen.org.mx. Mari Carmen, vamos a retomar la última parte que estábamos hablando sobre las opciones de tratamiento que ya mencionaste, pero también nos hablabas de las opciones reproductivas. Sí, claro. Pues estábamos comentando que una de las primeras opciones es que nos digan no tengo ningún riesgo. Muchas de las veces el desconocimiento de lo que son las enfermedades raras hace pensar que cuando nace un niño con uno de estos padecimientos, todos los hijos de la pareja van a ser igual. Tanto se corre el riesgo de exagerar al respecto, de pensar que todos los hijos van a nacer igual, como se corre el riesgo de minimizar el problema y pensar que no pasa nada para el siguiente embarazo. Lo más importante es que si ya nació un chiquito con un problema que a todas luces es una enfermedad rara, acudir a recibir lo que es el asesoramiento genético. Insisto, el enfoque que se le da como genetista es explicarle a la familia qué fue lo que pasó. Y una vez que nosotros entendemos qué fue lo que pasó, pues podemos saber cuáles son los riesgos para los futuros embarazos. Otra cosa es que cada quien hace su propia interpretación. Si a mí me dicen yo tengo un riesgo de 25% de tener un bebé con un problema, a lo mejor a mí ese riesgo se me hace bajo. Me parece que el 75% de la contraparte de tener un bebé sano, pues es mucho mayor y probablemente mi decisión sea volverme a embarazar. Y muy probablemente para otra persona el 75% de probabilidades de tener un bebé sano no sea lo suficientemente alto y decida no embarazarse. Tanto una postura, el volver a tener otro embarazo, como la otra, el ya no embarazarse, son decisiones personales. Y probablemente no debiéramos de dejar que nadie más influyera sobre nuestra decisión. Si acaso lo único que tiene que influir sobre una decisión pues es el conocimiento exacto de cuál es el riesgo. Y sobre todo ponernos en el contexto de pensar, bueno, ¿qué pasaría si vuelvo a tener otro bebé afectado? ¿Cómo me afectaría a mi relación de pareja? ¿Cómo me afectaría a mi estado económico incluso? ¿Cómo afectaría a la familia en particular? Pues tener a veces 2 niños con el mismo problema puede llegar a ser muy desgastante. Pero desde luego que si existe la posibilidad de tener un hijo sano, pues ninguna mamá dejaría de correr ese riesgo. Lo importante es que si decidimos correr un riesgo,
pues sea un riesgo calculado. Es decir, que yo me acerque a los profesionales que me van a ayudar a incrementar las posibilidades de que eso no ocurra. ¿Cómo puedo aumentar las posibilidades de que no nazca un bebé con problema? Pues desde luego, lo primero sería tener un diagnóstico adecuado y posteriormente pensar si hay opciones en cuanto a diagnóstico prenatal. En las próximas semanas van a tener un programa de diagnóstico prenatal que probablemente les va a ayudar a tener una idea mucho más profunda de esto. Yo lo que les puedo decir es, actualmente se pueden hacer estudios desde la semana 10 a la 15 del embarazo, en donde se puede analizar la estructura genética de un bebé y poder saber si va a venir o no con cierta enfermedad. Otra opción, que es una opción muy novedosa, es la del diagnóstico preimplantación, en donde no se necesita que la madre esté embarazada para hacer el diagnóstico, sino que se hace directamente sobre un embarazo que se produjo in vitro, donde se llega a que el bebé tenga cierta cantidad de células, se toma una célula, se analiza y se decide si ese embrión está sano o está enfermo para decidir implantar. Las ventajas del diagnóstico preimplantación es que desde antes de implantar al bebé ya sabemos si está sano o enfermo, aunque las desventajas sería que probablemente no puede estar a la disposición de todos en este momento en el país. Las prácticas de diagnóstico prenatal, es decir, donde se utiliza estudios de líquido amniótico, están un poquito más diseminadas, un poquito más al alcance de cualquiera, con la desventaja de que la mamá va a tener 3 o 4 meses de embarazo en el momento en el que le digan si su bebé viene enfermo o viene sano. Y nuevamente es el momento de pensar en ese escenario, yo cómo me sentiría si estando embarazada de 3 o 4 meses me dijeran que mi bebé tiene algún problema. Eso nos va a llevar a tener que tomar decisiones, a tener que decidir si voy a querer tener un bebé en esas condiciones. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, el diagnóstico prenatal nos permite decir todo va a estar bien, y entonces eso también le permite a la mamá tener un embarazo más tranquilo. Finalmente, creo que no está de más mencionar que se pueden hacer otras opciones, por ejemplo, lo que es la donación de gametos. ¿Esto a qué se refiere? A que si nosotros ya detectamos que en la familia ambos miembros de la pareja son portadores, pues una solución sería utilizar, por ejemplo, espermas de donador u óvulos de donador para lograr un embarazo en esa pareja. Esto nos aumenta la posibilidad de que el donador no es portador de lo mismo y aumenta la posibilidad de tener un bebé sano. Otra de las opciones, desde luego, pues es la adopción, en donde, bueno, pues le damos oportunidad a algunos niños que lo necesitan de entrar a formar parte de nuestra familia sin tener los riesgos genéticos que habitualmente se están identificando ya para ellos. Entonces, creo que hay muchas opciones. Finalmente, creo que la única opción no va a ser cuando nos dicen usted no se puede embarazar. Desde luego que siempre hay que escuchar a nuestros médicos, pero también desde luego es que la decisión, cualquiera que se tome, va a ser respetada y desde luego la obligación del médico es acompañar a las parejas en sus decisiones. La decisión puede ser quiero correr el riesgo, la decisión puede ser no quiero correr el riesgo, pero lo importante es hacerlo acompañado, que no sea lo que pasa mucho con las enfermedades raras, que de pronto la lucha de los papás es como una lucha muy solitaria. De tal manera que creo que la especialidad del genetista está diseñada, está fundamentada básicamente en esta parte, en que sabemos que están viviendo una situación muy complicada desde el punto de vista familiar y que realmente requieren acompañamiento y desde luego aceptación de cualquiera que sea la decisión de esa persona. Muy bien, Mari Carmen, a mí me gustaría preguntarte, ¿estas enfermedades raras se pueden presentar o se pueden detectar cuando ya la persona es adulta y empieza a hacer estragos cuando ya la persona tiene, 30 años? Sí, fíjate que es muy, muy buena pregunta. En muchas ocasiones nosotros siempre nos referimos a las enfermedades raras en niños,
porque sin duda pues es una época en la que son más frecuentes, pero estas se pueden hacer evidentes en cualquier momento de la vida. Y creo que esto toca una parte muy difícil desde todos los puntos de vista sobre estos padecimientos, que es no lo sospechamos, sobre todo cuando no es algo congénito, y sin embargo pueden aparecer en cualquier momento de la vida, incluso en la vida adulta. Hay padecimientos, por ejemplo, el Alzheimer, que si bien es una enfermedad que se considera como parte de la pérdida normal que se da con la edad, hay formas que son de inicio temprano, antes de los 60 años, que pueden ser hereditarias. Y en estos casos es importante el conocer que hay otros familiares en riesgo. Creo que esa es la parte más importante, sobre todo porque a lo mejor en Alzheimer los tratamientos no son tan curativos, pero sí las intervenciones preventivas. Que una persona que ya se sabe que está en riesgo de tener este deterioro podría tener una gran cantidad de conductas preventivas que la podrían llevar a tener una mejor calidad de vida. Por otro lado, también, por ejemplo, el cáncer, 5% de las formas de cáncer serán también hereditarios, y aunque son mutaciones de baja frecuencia, igual resulta ser muy importante para la familia conocer que en la familia hay una forma hereditaria de cáncer en la que habría más personas en riesgo. Creo que lo hemos mencionado mucho, pero la parte más importante que tienen las enfermedades raras es que tienen una gran cantidad de aspectos que pueden ser mejorados con prevención. Prevención desde el momento en el que nace el pequeño. Y entonces a lo mejor ahorita vale la pena un poco también mencionar con respecto a lo que es el tamiz neonatal, que el tamizaje de enfermedades al nacimiento cada vez se ha hecho más especializado. Se puede acceder incluso hasta tener diagnósticos hasta de 70 enfermedades al nacimiento. Y aquí tenemos como dos situaciones importantes de mencionar. El tamiz neonatal no siempre logra tamizar para todas las enfermedades posibles. Muchas de las veces se tiene que limitar a unas cuantas enfermedades. Por ejemplo, en México el tamiz que se hace a través de todas las instituciones de salud abarca 5 enfermedades. El tamiz actual en algunas otras partes del mundo puede llegar a tamizar hasta 70 enfermedades. De tal manera que tendríamos que tener un poco idea de cuántas enfermedades se les tamizó a nuestro bebé al nacimiento. Si está en nuestra posibilidad completarlo con un tamiz metabólico un poco más ampliado, pues sería muy recomendable. Pero la otra situación es que hay cerca de 6,000 enfermedades genéticas. De tal manera que tamizar 70 no nos descarta el que existan otras enfermedades que no pasaron del tamiz. No es raro que la gente se confunda en el sentido que nos dicen es el tamiz para retraso mental, y efectivamente muchas de las enfermedades que tamiza el estudio al nacimiento tienen que ver con retraso mental o con discapacidad intelectual, pero no nos descarta todas. Y de repente sí resulta una sorpresa para una mamá que cuando ya le dieron el resultado del tamiz siente que todo está bien y de repente no todo está bien. Entonces creo que hay que sembrar esta pequeña duda de decir no todo sale en el tamiz neonatal, quedan muchísimas enfermedades que no están ahí, y que como quiera que sea siempre tenemos que tener como esa capacidad de decir algo no está bien con nuestro bebé. Mari Carmen, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos. Por favor, si tienen dudas, llámenos al 5207-1556. Tenemos aquí al doctor Esmer, que con muchísimo gusto puede responder a todas sus dudas, o escríbanos a Infogen, @Infogen, o entren al sitio y visiten el consultorio virtual para que hagan sus preguntas, y con mucho gusto la doctora se las va a contestar. Solamente especifiquen que fue a través del programa de radio que nos contactaron. Regresamos en un momentito. Gracias.
RTV, la voz de la sociedad civil en radio y televisión. Ácido fólico. A ver, ¿qué podríamos decir del ácido fólico? El ácido fólico no posee actividad coenzimática, pero sí su forma reducida. Eso parece un poco complejo, pero ¿y si vemos la parte sencilla? Pareciera difícil creer que una pequeña pastilla diariamente pudiera ser el camino a una mejor calidad de vida. Si la pareja tiene suficiente ácido fólico en el cuerpo antes de quedar embarazada, esta vitamina puede prevenir defectos de nacimiento en el cerebro y la columna vertebral del bebé, causada por un mal cierre del tubo neural. El ácido fólico es importante en las parejas embarazadas o en edad fértil. La ingesta adecuada antes, durante y después del embarazo ayuda a proteger al bebé de un posible fallecimiento en su primer año de vida. Eso podemos decir del ácido fólico. Tu mañana es hoy. RTV. Reflexionar sobre la existencia humana. Reflexionar sobre nuestra existencia es un reto para todos y al mismo tiempo un incesante deseo. A veces nos encontramos con que la vida es maravillosa, a veces nos encontramos con que la vida es terrible, pero quizá en eso está precisamente el misterio de la existencia, por una coexistencia apasionada. Mi nombre es Jackie Andrés Martínez y espero que nos acompañen para reflexionar sobre la mirada existencial de manera conjunta. Martes y jueves a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. Escúchanos en rtvsociedadcivil.org.mx. Berry's Club te paga la consulta. En la compra mínima de 400 pesos te pagamos la consulta nutriológica con el maestro de nutrición y dietoterapista Rogelio González Ramos. No te pierdas esta magnífica oportunidad. Más información en www.berrysclub.com.mx. Síguenos en Twitter, @RTVSC, @RTVSC. RTVSC. Síguenos en Twitter. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. Bueno, pues estamos de regreso en Sexualidad y Salud. Infogen Responde, hablando sobre enfermedades raras con la doctora María del Carmen Esmer, médico genetista, y nos estaba hablando de la importancia del tamiz neonatal, que cubre hasta 70 enfermedades de 6,000, o sea, no es que cubra todas las enfermedades. Pero a mí me gustaría preguntarle a Mari Carmen, ¿cómo se diagnostica a un adulto cuando ya empieza a manifestar, cuando tiene este tipo de enfermedades? Bueno, en realidad la pregunta incluso es válida hasta para un bebé recién nacido, ¿no? ¿Cómo se diagnostica un bebé recién nacido que ya nos salió el tamiz normal? ¿Y cómo podemos empezar a sospechar una enfermedad rara? Siempre la sospecha, como médicos, sabemos que nuestra intervención con una enfermedad rara va a empezar en el momento en el que empiezas la entrevista con el paciente. Una de las primeras cosas que interrogamos es si son o no consanguíneos los papás. La palabra consanguinidad implica que hay una relación de parentesco entre los familiares. Y en ocasiones esto de la consanguinidad puede dar un poco de pena, puede dar un poco de tabú de decirlo al médico, pero es importante mencionarlo. Y esto es porque las parejas consanguíneas, pues desafortunadamente, mientras más cercano sea el parentesco, tienen más probabilidad de tener un hijo con una enfermedad genética. Aproximadamente se espera que si hay un matrimonio entre primos hermanos, el riesgo de que tengan un hijo afectado por un problema de estos es del 7%. Y parecería un porcentaje bajo, sin embargo es varios miles de veces mucho mayor que el que tendría una pareja que no es consanguínea. Posteriormente, obviamente, si hay una familia en la que hay varios afectados con lo mismo, pues ya estamos en el camino de decir el diagnóstico de este padecimiento va a ser una enfermedad genética
y va a ser muy probablemente de estas que tengan poca frecuencia. A veces las parejas no son como tal consanguíneas o familiares entre ellos, pero vienen de poblaciones muy pequeñas en donde sí se están casando entre los residentes de una misma población, y desafortunadamente en esas tipo de poblaciones tienden a tener como los mismos genes y las mismas enfermedades prevalentes, de tal manera que este es otro de las cosas que nosotros tenemos que saber que es un factor de riesgo para desarrollar estas enfermedades. Algo que es muy común para las enfermedades raras, en algún momento me preguntaron, ¿una enfermedad rara es la que tiene puras cosas raras como manifestaciones? Y yo le decía, no, o sea, la definición incluye la frecuencia. Sin embargo, sí podríamos decir que son enfermedades como raras. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que los síntomas pues son como inesperados, ¿sí? Por ejemplo, todos podemos pasar por una infección, pero un niño que se está enfermando frecuentemente, un adulto que se está enfermando frecuentemente, pues pudiera ser por una enfermedad rara, porque algunas veces las enfermedades afectan el sistema inmune. Si nos pusiéramos a hacer una lista de manifestaciones sería muy difícil, porque resulta ser que las enfermedades raras nos pueden afectar prácticamente todas las partes de nuestro cuerpo, pero podríamos mencionar, por ejemplo, la fibrosis quística, donde un paciente lo que tiene es diarrea crónica, que a lo mejor en algún momento se puede llegar a pensar es una parasitosis, a lo mejor se puede llegar a pensar pues es una infección, pero llega un momento en que son tantos los cuadros de diarrea que empezamos a pensar debe de haber otra explicación. Igualmente las infecciones pulmonares. Hay varias enfermedades genéticas que hacen que las personas no se defiendan bien de las infecciones, que no manejen bien la salida de secreciones del árbol traqueobronquial, y esto también puede ser una manifestación, un niño que frecuentemente se está enfermando de infecciones. Pueden ser cualquier otra cosa, sin embargo vale la pena tener en mente que cualquier situación recurrente que no tenga una explicación va a tener que buscársele una explicación, y puede ser que dentro de esas explicaciones sea el de una enfermedad rara. Siempre que haya una pérdida de una capacidad, ya sea de las capacidades neurológicas, tanto en un niño como en un adulto, va a ser motivo para sospechar una enfermedad genética, ¿sí? Si alguien podía subir escaleras y ahora no puede, si alguien podía realizar una suma y ahora no puede, todo eso habla de un deterioro del sistema nervioso, en donde puede haber explicaciones de enfermedades más frecuentes, pero de pronto también podría ser una enfermedad rara, como una distrofia muscular donde se afectan los músculos, o como algo llamado leucodistrofia, en donde se pierden las neuronas del cerebro, y que todo eso llevaría a una pérdida. Pero si pensamos, esto ya hablamos de manifestaciones en los pulmones, en el intestino, en el cerebro, pues igual hay padecimientos en donde se afecta la función renal, y a veces son indistinguibles de cualquier paciente que tiene una insuficiencia renal por cualquier otra razón. Creo que la parte que más nos garantizaría poder diagnosticar una enfermedad rara es hacernos la pregunta: ¿por qué mi paciente tiene estas manifestaciones? ¿O por qué mi familiar tiene estas manifestaciones? Si tiene una insuficiencia de función renal porque tiene diabetes, pues la respuesta es porque tiene diabetes, ¿sí? Pero si tenemos a alguien con insuficiencia renal y no tenemos una respuesta, y además hay otros miembros afectados, pues podría ser una enfermedad de Fabry, por ejemplo, que de pronto es un padecimiento que puede pasar mucho tiempo sin poderse diagnosticar. Fíjate, en este padecimiento una de las manifestaciones es tener dolor crónico, y algo que nos hace ir frecuentemente al médico va a ser tener dolor. Cuando nuestras crisis de dolor sean totalmente inusuales, que sean algo incapacitante, también vale la pena pensar en una enfermedad rara.
Y una enfermedad rara puede dar crisis de dolor, hay varias, pero también pueden dar insensibilidad al dolor, que estos sí son padecimientos raros, pero que también los podemos explicar por una causa genética. Entonces, desde manifestaciones tan cotidianas como tener una infección frecuente, tan cotidianas como tener dolor crónico, o tan extrañas como a veces tener desmayos sin explicación, tener sensaciones anormales como escuchar ruidos diferentes, como ver cosas diferentes. Todo eso pudiera ser explicado por un padecimiento genético, ¿sí? O por una enfermedad rara. Entonces, es difícil tener una lista de en qué paciente vamos a sospechar, pero creo que el pensar que cualquier persona que además tenga manifestaciones en otros lados, ¿sí? Que no sea un solo órgano el suyo, el afectado, también esto es algo que es común en las enfermedades raras. El médico se guiará entonces mucho por las manifestaciones clínicas que tenga el paciente adulto, por todos esos síntomas o todas esas discapacidades que va presentando poquito a poco. Sí, fíjate que creo que un gran acierto que de repente he visto en algunos de mis pacientes es llevar una agenda de manifestaciones, cuándo me dolió, cuándo me enfermé, y esto es lo que a ti mismo te va a dar un patrón de qué es lo que está pasando, ¿sí? Sobre todo en personas que ya llevan 2 o 3 consultas, es importante empezar a hacer este tipo de inventarios de qué nos está pasando, para que cuando vayamos al médico podamos decirle con toda certeza cuándo se sintió mal, qué medicamentos tomó, porque sin duda la historia clínica es lo que va a llevar a poder establecer un diagnóstico. En este momento en nuestro país no hay muchas opciones como para tener estudios genéticos muy sofisticados, los tenemos que hacer con ciertas restricciones, de tal manera que el diagnóstico clínico, o sea, el que se basa en lo que el paciente le dice al médico, sigue siendo muy importante. Y me parece importante repetir la recomendación de llevar una agenda de todo lo que pasa. Aquí lo importante es buscarnos un médico que nos escuche durante 40 minutos, es relatar qué es lo que nos pasa, ¿no? Porque muchas de las veces nuestras historias clínicas tienen que ser muy limitadas por cuestiones de tiempo. Bueno, Mari Carmen, aquí en cuanto a tratamientos, ¿cómo andan los tratamientos en general en este tipo de enfermedades? Bueno, creo que en las enfermedades raras, algo que es muy exitoso son las intervenciones. Probablemente todas las enfermedades raras tengan intervenciones oportunas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en las enfermedades que se detectan en el tamiz neonatal, no va a haber una cura, pero la intervención va a ser, le voy a dar un medicamento al paciente y a lo mejor ese medicamento lo va a tener que tomar de por vida. Y creo que aquí vendría otra recomendación para los enfermos que tienen estos padecimientos, y es, siempre que reciban una receta, pregunten cuánto tiempo más lo van a tener que tomar. No es raro que de pronto la receta del médico la da y el paciente entiende que es hasta que se acabe su medicamento, cuando en realidad es una cosa que tiene que seguir haciendo todo el tiempo. Lo otro es, hay que tratar de apegarnos a lo que son las recomendaciones que nos hace nuestro médico. Fíjense que una de las cosas que más recomendamos, por ejemplo, en las enfermedades raras que se acompañan de algún trastorno que involucra discapacidad intelectual, pues es la terapia, el ejercicio. Y a veces, como pacientes, si no nos dan un medicamento en una receta, no sentimos que nos están dando una solución o una intervención. Y a veces para este tipo de casos, la única intervención es esa, es hacer su terapia física, es acudir con especialistas, de tal manera que me parece que tenemos que empezar a aprender a seguir indicaciones que nos dan nuestros médicos. Bueno, pues nos vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento.
Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. RTV. Retos múltiples. Por una mejor calidad de vida para una persona con discapacidad. Retos múltiples. Abre un foro de información, orientación y apoyo. Soy Leti Galíndez y escúchame todos los miércoles y viernes a las 12:20 horas solo por RTV Sociedad Civil. RTV. Nuestro objetivo es disminuir en un 60% la incidencia de nacimientos con algún tipo de discapacidad en México. Tu mañana es hoy. ¿Sabías que el tamiz neonatal es una prueba mediante la cual se pueden descubrir y tratar de manera oportuna enfermedades graves e irreversibles? ¿Por qué es importante realizar la prueba del tamiz neonatal? Porque permite detectar enfermedades que no se ven a simple vista, aún realizando una revisión médica muy exhaustiva. Dichas enfermedades pueden ocasionar también retraso mental irreversible y otros problemas que pueden requerir de tratamiento específico. La prueba de tamiz neonatal identifica trastornos congénitos como hipotiroidismo congénito, reduce la mortalidad en las personas que padecen esta enfermedad, mejora las condiciones de vida de las personas mediante la detección temprana y el tratamiento oportuno, genera un excelente costo-beneficio a la sociedad. ¿Cómo se realiza la prueba? Mediante la obtención de 5 gotas de sangre del talón del bebé, las cuales se colocan en un papel filtro que se enviará al laboratorio para su análisis. ¿Cuándo se debe realizar? Es importante realizarlo entre el segundo y el quinto día posterior del nacimiento. Si el médico encargado del parto no lo realizó antes de que el bebé abandone el hospital, se deberá acudir al centro de salud más cercano. Este estudio es totalmente gratuito. ¿Qué se debe hacer una vez realizada la prueba del tamiz? Se deberá exigir el resultado 10 días efectuada la prueba como máximo. En caso de que el bebé resulte ser sospechoso de futura enfermedad, la autoridad médica deberá realizar las pruebas complementarias a fin de confirmar el diagnóstico y dar seguimiento. Importante: si el bebé le es detectada alguna enfermedad por medio de esta prueba, su posterior tratamiento se deberá continuar de por vida y debe empezarse lo antes posible. Es necesario conocer el hospital o centro de salud que tiene la obligación de hacerle la prueba a tu bebé. Previniendo un mundo mejor, un derecho y un compromiso. Tu mañana es hoy. RTV SC, la voz de la sociedad civil en radio y televisión. RTV Sociedad Civil. Hola, ¿qué tal? Soy Lolita Ayala y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todas las personas que están en RTV Sociedad Civil. Un abrazo. RTV Sociedad Civil. RTV, la voz de la sociedad civil en radio y televisión. Agréganos en facebook.com/RTV Sociedad Civil. /RTV Sociedad Civil. Agréganos en Facebook. Estamos de regreso con la doctora María del Carmen Isner y nos estaba platicando de los tratamientos con que se cuentan actualmente. Vimos las intervenciones y María Carmen, si fueras tan amable de seguir con los tratamientos que hay actualmente. Claro. Voy a hacer hincapié en la importancia de seguir las recomendaciones del médico, sobre todo las relacionadas con la parte de la terapia, y el siempre estar pensando cómo mejorar la calidad de vida del paciente. En muchas enfermedades ya se tienen muy buena idea de cada cuánto tenemos que hacerle estudios al paciente. Por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down resulta particularmente importante estarles checando el funcionamiento de la tiroides por lo menos una vez al año en los primeros años de vida, y posteriormente a lo mejor se pueden alargar un poquito más los cuidados a la tiroides. Pero resulta ser que si un paciente con síndrome de Down tiene un hipotiroidismo, o sea, que la tiroides le funcione un poquito menos,
pues esto hace la diferencia de tener un niño con mucho más discapacidad intelectual por el hipotiroidismo, que es algo que es solucionable con un medicamento, con las hormonas tiroideas. Y entonces entender que a veces el paciente que tiene una enfermedad rara va a requerir un tratamiento de por vida, o una intervención de por vida, o una vigilancia de por vida. Y en la medida en que yo sea como muy estricto en seguir las recomendaciones que se hacen para cada enfermedad, pues voy a tener una mejor vida para todos ellos. Y entonces sí quiero mencionar que incluso para mí, que llevo en el área de la genética pues más de 15 años, los últimos años han sido como un parteaguas. Han empezado a surgir tratamientos para enfermedades que antes se consideraban sin ninguna intervención. Resulta ser que ahora los investigadores a nivel mundial han empezado a generar tratamientos que van encaminados a enseñarle al cuerpo cómo funcionar sin eso que les hace falta. Y esto ha sido bastante exitoso para un pequeño grupo de enfermedades. Y sin embargo es como una esperanza de decir, en los próximos años creo que vamos a estar viendo algo completamente sin igual en cuanto a los tratamientos para estas enfermedades. Los éxitos que se han tenido son realmente impactantes en cuanto a decir, vamos a reemplazarle, por ejemplo, la actividad enzimática a un paciente que tiene una enfermedad en donde las enzimas no funcionan adecuadamente, y la diferencia entre el paciente tratado y el no tratado son completamente abismales, en donde el paciente tratado va a lucir prácticamente normal y el paciente no tratado pues va a desarrollar el curso normal de la enfermedad. Son tratamientos nuevos. De pronto la información sobre los tratamientos que van surgiendo no llega tan rápidamente como quisiéramos a los profesionales de salud, de tal manera que es una responsabilidad de todos, tanto del afectado como del médico, mantenerse lo más actualizado que se pueda sobre su enfermedad. Creo que hoy más que nunca podemos estar con mucha esperanza con respecto a que probablemente todo lo que antes no tenía tratamiento va a ir empezando a sugerir opciones. Y bueno, finalmente no perder de vista que un estilo de vida saludable siempre va a ser bueno para todos, pero en especial para los que tienen enfermedades raras, se hacen mucho más necesarias seguir todas las recomendaciones que ya sabemos que tenemos que tener. Una vida con ejercicio, con hábitos dietéticos adecuados y sobre todo pues siempre de la mano del médico va a garantizar que van a tener la mejor de las vidas en compañía de su enfermedad, que esa no se va a poder solucionar. En México, ¿cómo estamos en este rubro de tratamientos? Yo creo que al igual que lo que está pasando con los tratamientos, es un momento clave para las enfermedades raras en México. El próximo año se tiene uno de los congresos nacionales con respecto a enfermedades raras. Creo que se han empezado a generar diferentes opciones para poder cubrir las necesidades de atención del paciente que tiene un padecimiento raro. Y lo que nos toca a veces como pacientes y como médicos pues es estar al tanto de todo esto. Algo que le queda como tarea para la sociedad civil es el empezar a crear más asociaciones sobre enfermedades en particular. El ejemplo que vemos en países europeos, en Estados Unidos, de la fuerza que tiene una sociedad de enfermos, creo que ese es un ejemplo que debemos de retomar para nosotros, para nuestros pacientes. Y no hay nadie más interesado en tener una buena atención de un paciente que a veces los padres o los familiares. Y creo que este es el primer punto en mencionar, que es desde luego las enfermedades raras están en lo que es las agendas de prácticamente todas las secretarías o todos los que se encargan en el gobierno de atenderlas, pero también debería de ser como una parte importante para los familiares de estos pacientes, pensar en hacer asociaciones, en crear información para otras personas enfermas. El enfermo con un padecimiento raro siempre se siente un poco solo dentro de su enfermedad, y el poder
tener interacciones entre ellos resulta ser bastante agradable. Intercambian recetas, intercambian tips, y muchas de las veces los familiares de los pacientes son los expertos, porque ellos han vivido con la enfermedad todos los días y pueden tener a lo mejor recomendaciones que pueden ser útiles para más personas. Desde luego que muchas de las asociaciones tienen que tener siempre de la mano la orientación de los médicos, pero sí me parece que el mayor éxito que se tiene es empezar a contar con asociaciones de enfermedades específicas que van a apoyar específicamente a los poquitos o los muchos que tengan esos padecimientos, pero basados en la experiencia personal, en lo que yo siento de haber tenido toda esta vida, poquita o mucha, con esta enfermedad. Y es sumamente valioso. Se enriquecen mutuamente los padres con las experiencias de la enfermedad de los hijos, y también enriquecen a los médicos, Mari Carmen, ¿verdad? Por todas estas experiencias. Claro, creo que todavía en cuestiones de genética he tenido varias oportunidades de decirles a los papás, pues desafortunadamente ese es el primer paciente que veo con esta enfermedad. Y esto es algo que ocurre cotidianamente. El paciente que tiene una enfermedad rara es la primera experiencia para su médico, y no porque su médico le falte experiencia, sino porque en realidad las enfermedades son tan poco frecuentes que sin duda el médico que ha visto más pacientes en cualquier parte del mundo no ha visto uno o dos de cierto padecimiento. Y lo que yo les digo es, a ustedes les toca hacer historia sobre lo que es este padecimiento. A ustedes les tocará contribuir al conocimiento de la enfermedad con sus experiencias. Y en particular quisiera mencionar que sí es cierto, en México todavía nos falta tener como ciertas asociaciones, ciertas agrupaciones, para que el caminar de estos pacientes no sea tan solo. Pero sin embargo creo que las que empiezan a ver han tenido sus propios éxitos, y que pues el éxito de todo va a ser seguir trabajando juntos, seguir teniendo como muy claros cuáles son los objetivos, y tratar de acercarlos a la gente que lo necesita. Mari Carmen, ha sido muy interesante. También les quiero decir que Mari Carmen nos hizo favor de hacer una gaceta sobre enfermedades raras. Está muy fácil de entender. Ese es el estilo de Infogen, información científica, pero en un lenguaje muy sencillo. Y ustedes pueden recibir esta gaceta de manera gratuita con solo visitar el sitio de www.infogen.org.mx, y en ese momento en automático ustedes pueden recibir la gaceta. Esperamos sus comentarios, sus preguntas. Llámenos aquí al teléfono del estudio para que podamos contestar sus preguntas, o escríbanos a infogen@infogen.org.mx para que ustedes hagan sus preguntas. La doctora Esmer con muchísimo gusto les va a contestar. Ella ha sido, como les mencioné, un médico voluntario de nuestra asociación, Infogen AC. Está en nuestro consultorio virtual, es gratuito, esto es anónimo. Solamente les pido que mencionen que la contactaron a través de este programa. Mari Carmen, estamos encantadas de que nos hayas acompañado en este programa y que nos hayas dado una información tan valiosa. Y simplemente, ¿con qué cerrarías el programa para nuestro público, Mari Carmen? Bueno, pues yo creo que reiterar la invitación a que nos consulten a través del consultorio virtual, y mencionarles que en nuestra página www.infogen.org.mx se está iniciando un segmento de enfermedades raras. Ya existen varias ahí descritas. Creo que si ya alguien tiene en este momento algún enfermo con estos padecimientos, incluso nos puede solicitar que ampliemos información, y pues este sitio de enfermedades raras está a su disposición. Muchas gracias, Mari Carmen. Indudablemente es un tema muy amplio. Ya llegamos al final del programa. Si tienes dudas, por favor, escríbenos a infogen@infogen.org.mx. RTV, Sociedad Civil e Infogen le agradecen muchísimo a la doctora Esmer su participación en este programa. Mari Carmen, muchas gracias por compartir con nuestro auditorio este tema tan interesante.
No, al contrario, gracias por haberme invitado, ha sido un placer y bueno, esperemos estar aquí de nuevo pronto con usted. Les recuerdo que a las 5 primeras personas que se comuniquen a los teléfonos al 5207-1556, les tenemos obsequios, tenemos de regalo 5 mochilas. Amigos, espero que este programa haya sido de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo programa de Sexualidad y Salud Infogen Responde. Soy Victoria Suárez, me despido, les mando un abrazo y les deseo que tengan una bonita semana. Muchas gracias. Sunrise.